Doctora. A ver, esperamos un cinquito que se unan el resto. Sí, porque me parece que falta. Buenos días con todos. Muy buenos días con todos. Buenos días, doctora. Ya. Voy a proceder a tomar lista. Por favor, estén atentos. Ñaña Reyes Mayumi, perdón. Sí, buenos días, doctora, presente. Buenos días. Ortega Chávez Elías. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Pantoja Ramos Diego. Buenos días, doctora. Buenos días. Pérez Acuña Leonardo Miguel. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Pérez Acuña Miguel Ángel. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Pérez Malky Brian. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Pimentel Sánchez Reilly. Buenos días, doctora Pimentel Sánchez. Buenos días. Pinedo Marín. Alice. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Ramírez Pacheco Diana. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Ramírez Rivera Brian. Ramírez Rivera Brian. ¿Aló? Sí. Brian. Sí, doctora, buen día, presente. Buen día. Ramos Cholán Luz. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, hoy en esta segunda sesión
que me corresponde, vamos a ver lo que son las enfermedades infecciosas del sistema nervioso. Y el objetivo o los logros que tienen que conseguir con esta clase es que sepan ustedes diferenciar clínicamente una infección del sistema nervioso, si es aguda o si es crónica, basados en la parte clínica, basados en el examen neurológico, en el examen general. También el objetivo es conseguir que el alumno haga un plan de trabajo donde plantee exámenes de ayuda diagnósticas prioritarios, no pedir una lista enorme porque si no nos perdemos. Y también, como consecuencia de haber elegido los exámenes prioritarios, haber hecho un diagnóstico clínico, instalar un tratamiento tempranamente. ¿Por qué? Porque las secuelas que deja un proceso en el sistema nervioso son muy importantes. Y en este caso hay infecciones, la mayoría, digamos, de infecciones del sistema nervioso más afectan al grupo pediátrico, es el más vulnerable. Entonces, imagínense un niño que no es bien tratado en el sentido de un tratamiento dirigido, eficaz, va a quedar con secuelas importantes que nadie quisiera tener. Un familiar, un sobrino, un hijo, el hijo de un amigo, que vaya a quedar con secuelas motoras, con secuelas de epilepsia, con secuelas de problemas de aprendizaje, retardo, en fin, hay muchísimas secuelas que pueden dejar al niño discapacitado o incapacitado, y eso ya se convierte en una tremenda carga para la familia. Entonces, dentro de estas infecciones del sistema nervioso tenemos en primer lugar las meningitis, que como su nombre lo indica, es una afección primariamente, inicialmente, de meninges. Recuerden que las meninges son las cubiertas del parénquima cerebral. Entonces, el virus o la bacteria, que en este caso vamos a hablar de bacterias, invaden las envolturas del parénquima cerebral, ingresan por las meninges y a veces se queda solamente ahí la infección en una meningitis, pero en otros casos se pasa la bacteria y invade el parénquima cerebral. Y en esos casos ya estamos hablando de una meningoencefalitis. Ya está tomando dos estructuras anatómicas que son la cubierta, las meninges y el parénquima cerebral. Obviamente que una meningoencefalitis no tiene la connotación de una meningitis. En la encefalitis el cuadro ya es mucho más, compromete mucho más al paciente y es importante actuar rápidamente para evitar, como les decía, las secuelas. Meningitis bacteriana es una infección que es patrimonio del grupo pediátrico. No quiero decir con esto que el adulto no lo vaya a presentar en algún momento. Sí, podría ser, pero lo más frecuente es que afecte al niño, al grupo pediátrico en sus diferentes etapas de la vida. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar que un paciente pediátrico está teniendo una meningitis bacteriana? Cuando en el transcurso de días, 3, 4, 5 días, el niño empieza con fiebre, es decir, alza térmica, que no necesariamente tiene que estar. A veces los padres no se percatan
y puede haber una alza térmica que no es cuantificada. Entonces el padre o los padres no nos dan ese dato. Entonces, fiebre, dolor de cabeza. Si el niño ya tiene un compromiso del nivel de conciencia, entonces con más razón ya vamos a pensar que ya se trata de una meningoencefalitis. ¿Qué otros síntomas va a tener? Náuseas, vómitos, fotofobia, malestar general. El niño ya no está con sus actividades de juego normales. Es un niño que ya se calma, está tranquilito, entonces ya eso nos debe dar una pauta. Entonces, que en el transcurso de unos 3, 4, 5 días se vayan instalando estos síntomas en forma paulatina: fiebre, dolor de cabeza, alteración del nivel de conciencia, náuseas, vómitos y fotofobia. Recuerden ustedes que toda historia clínica que van a realizar en su práctica futura, esto nos sirve para todo. Debemos de realizar una buena anamnesis, un examen clínico completo y luego vamos a tener que plantearnos diagnósticos sindrómicos, diagnósticos topográficos, diagnósticos de enfermedad y etiológico. Y en base a todo eso, yo ya rápidamente tengo que estar con mi mente muy ágil y rápidamente decir: estoy frente a esta patología y debo pedir tal, mi plan de trabajo va a ser este. Y de acuerdo a lo que vaya saliendo, voy definiendo mi diagnóstico en el transcurrir de los días, porque los diagnósticos que hacemos inicialmente son diagnósticos presuntivos. Nadie dice que una persona que esté preparada o el informante esté bueno o el cuadro clínico esté muy claro, hacemos un diagnóstico, digamos, inicial mucho más certero. Pero en la mayoría de veces planteamos un diagnóstico presuntivo y luego hay que modificarlo. Entonces, si la historia clínica me revela estos datos, yo al examinar a mi paciente debo evidenciar lo que se llaman signos meningios. Pero no nos debemos de quedar tranquilos si al niño no le realizamos un examen completo de todos los otros aparatos o sistemas. Y en este caso, este examen exhaustivo general nos va a ayudar con plantearnos la etiología. Y, por ejemplo, si un niño viene con esa sintomatología y yo le encuentro en el aparato respiratorio un foco neumónico, tengo que hacer pues unidad clínica. No me voy a jalar los pelos y voy a decir: no, este niño tiene neumonía por un germen y la meningoencefalitis por otro. Yo tengo que hacer unidad clínica y digo: es muy probable que el neumococo esté metido aquí y sea el causante de la neumonía y el causante de la meningoencefalitis. Si por el contrario, en el examen le encuentro en la piel una erupción puntiforme, rojiza, tengo que hacer unidad clínica y digo: el paciente tiene posiblemente una meningoencefalitis a meningococo. Si el niño, por el contrario, se queja de dolores articulares, se queja de artritis o en el examen clínico le encuentro la ataxia de la que hablábamos en la primera clase, que es la incoordinación en la marcha por alteración de 3 estructuras, les decía. Entonces, en este caso, si el niño está atáxico, lo más probable es que haga unidad clínica y diga: el responsable de esta meningoencefalitis es un Haemophilus influenza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el examen de los otros aparatos y sistemas, aparte del sistema nervioso, nos va a ayudar mucho
en determinar el agente etiológico y tomar decisiones. Entonces, si estamos en este escenario, lo más probable es que tengamos que plantearnos los diagnósticos sindrómicos. Y entonces, ¿cuándo vamos a hablar de un síndrome de hipertensión endocraniana, que en estos casos es importante determinarlo? Luz Ramos Cholán. Luz Ramos. ¿Se fue? Luz Ramos Cholán. Brian Ramírez Rivera. Brian Ramírez Rivera. ¿Qué pasó? Brian Ramírez Rivera. Los estoy evaluando para poder ver cómo están y también informar a la coordinadora. Tampoco está Brian. Diana Ramírez Pacheco. Diana Ramírez Pacheco. Sí, doctora, presente. Ya. Diana, una pregunta, que ya perdieron tus dos compañeros que los he llamado. ¿Cuándo vamos a hablar de un síndrome de hipertensión endocraniana? Diana. Sí, doctora. ¿Cuándo decimos, este paciente tiene síndrome de hipertensión endocraniana? Bueno, en primer lugar, el paciente tiene que venir con dolor de cabeza, cefalea. También esto estará asociado a náuseas, vómitos. Ya. ¿Qué característica tendrá ese dolor de cabeza, Diana? Que es compresivo. No relacionado al tipo de dolor, sino más bien relacionado a la intensidad, aunque la intensidad también va a variar de persona a persona, ¿no? Pero es un rasgo que nos va a permitir decir que estamos frente a hipertensión endocraniana. Cefalea, ¿de qué intensidad, Diana? Es muy intenso, casi cercano al 9 o 10 de 10 en escala de EVA. Ya. ¿El vómito qué característica tiene que tener? ¿Ser un vómito? Presenta náuseas y vómitos, ¿no? La sensación nauseosa o también puede presentar vómitos. Ya, pero el vómito, ¿qué característica debe ser para que te arriesgues tú y digas, este tiene un síndrome de hipertensión endocraniana? Vómito explosivo. Vómito explosivo, vómito que sale como un proyectil. Eso es lo que me indica que hay hipertensión. ¿Y cuál es el tercer rasgo? Bueno, puede haber ya sea mareos o trastornos visuales. No. Nos falta un tercer hallazgo que lo voy a encontrar cuando examino al paciente. Relacionado al examen del fondo de ojo. El tercer hallazgo es Alice Pinedo Marín. Sí, doctora, el edema de papila. El edema de papila, el borramiento de los bordes papilares que nos está indicando edema de papila. Entonces, cefalea muy intensa, vómitos explosivos y borramiento de los bordes papilares. Que es difícil que ni a veces los neurólogos con la práctica que tenemos a veces encontramos y porque el paciente no colabora, ¿no? Pero tenemos que tenerlo en consideración. Entonces, en base a esos tres hallazgos, yo digo, este paciente tiene hipertensión endocraniana, clínicamente. Y Alice, los signos meningios, ¿cuándo hago un diagnóstico de síndrome meningio? ¿Qué debo encontrar en el paciente?
recuerda que es la rigidez de nuca. Muy bien. También se consideraban otros signos como signo de Brudzinski. Brudzinski y el Kernig. Otro de Kernig. Sí. El Kernig, ¿no? Entonces, cuando hay esos signos meningios que yo debo saber cómo encontrar en el paciente. Entonces, nuevamente, revisar su semiología para poder estar un poco fresco con esto, ¿no? Entonces, hago mi diagnóstico de síndrome meningio, ¿no? Y así yo haré diagnóstico de un síndrome motor, de un síndrome sensitivo, de un síndrome cerebeloso, de un síndrome de nervio craneal, de un síndrome de trastorno de conciencia. De todos esos ítems puedo yo plantear diagnósticos sindrómicos. Y si en este caso hemos hecho el diagnóstico de un síndrome de hipertensión endocraniana y un síndrome meningio, Reilly Pimentel Sánchez, Sí, doctora. ¿cuál sería la topografía, Reilly? Si yo estoy planteándome que el paciente tiene un síndrome meningio, tiene un síndrome de trastorno de conciencia y un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Dónde estaría topografiada su lesión? Tenemos trastorno de conciencia. ¿Sería frontal, doctora? ¿Lóbulo frontal? Mira, los diagnósticos topográficos nos llevan a la topografía. Los diagnósticos, sindrómicos nos llevan a la topografía. Y si estamos hablando de un síndrome meningio, Claro. Bueno, las meninges, ¿no? meninges. Porque cuando ustedes les toman en el examen topografía, la topografía en este caso es meninges. Pero si además yo tengo un trastorno de conciencia, el niño ya está entrando en una somnolencia, en un sopor o está en coma, yo ya estoy hablando de un compromiso encefálico. Entonces, dos estructuras topográficas están ahí comprometidas, meninges y encéfalo, o pueden poner parénquima cerebral, ya. Y ahí su respuesta es correcta, ¿ok? Reilly eres, ¿no? Sí, doctora, Reilly Ya. Pimentel. Para ver dónde me quedé. Ok, vamos a continuar con la clase. Entonces, estas manifestaciones clínicas nos llevan pues a plantearnos el diagnóstico, lo mismo que el examen, de una meningoencefalitis o una meningitis. Si yo planteo este diagnóstico presuntivo, ya tengo que hacer mi plan de trabajo. ¿Y cuáles son los exámenes auxiliares indispensables para confirmar o descartar mi diagnóstico? Es el examen de la punción lumbar, porque yo tengo que demostrar la alteración biológica. Yo tengo que demostrar que el líquido cefalorraquídeo está alterado, que es el que discurre por meninges, y que eso me va a corroborar el diagnóstico presuntivo. Entonces, le hago la punción lumbar, como ya les decía, sabiendo cómo la voy a realizar, sabiendo el procedimiento y habiendo el padre firmado el consentimiento. Generalmente en el grupo pediátrico nosotros hacemos la punción en sala de operaciones. Antes, cuando empezamos nuestro ejercicio médico, sí lo hacíamos realmente en la sala de pediatría, pero ahora no. Ahora ya preferimos, por cualquier eventualidad, realizarla en el centro quirúrgico, en una sala pequeña donde se hacen procedimientos menores. Entonces, realizamos la punción lumbar y lo que vamos a obtener es un líquido cefalorraquídeo que va a ser turbio, no va a tener la limpidez y la claridad de un líquido cefalorraquídeo normal. Entonces, turbidez primero. Segundo, que la presión va a estar incrementada, porque ya nos hemos planteado que va a haber un diagnóstico de hipertensión endocraniana. Entonces, ese goteo que sale
Va a ser un goteo muy rápido y ya nos va a estar indicando una presión incrementada. Enviamos el líquido a estudiar al laboratorio y nos va a informar de una celularidad elevada, que es la patología donde las células se elevan en la mayor cantidad posible. Las células pueden pasar, se dice que pueden pasar de 1000 leucocitos, pero además deben tener una fórmula que es la polimorfo, a predominio polimorfo nuclear. Entonces, hipercitosis, es decir, aumento de células a predominio polimorfo nuclear y elevadas en grandes cantidades. Además de esto, la glucosa va a bajar hasta niveles que no se detectan. Esta es la patología que nos va a indicar una hipoglucorraquia, una disminución muy importante de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. El aumento de proteínas también es otro hallazgo y debemos de realizar una tinción de Gram para determinar si este germen que está ocasionando esta meningitis es un germen Gram positivo o Gram negativo. Y entonces ya vamos configurando nuestro diagnóstico etiológico. Paralelamente, pues hay que hacer otra serie de exámenes rutinarios como el hemograma, la urea creatinina, la glucosa. Hay que pedir radiografías para poder ver si hay por ahí algún foco, la de tórax, la de cráneo, senos paranasales, y hacer una imagen antes de la punción lumbar. Entonces, Brian Pérez Malqui. Sí, doctora. Brian, ¿tú harías una punción lumbar a un paciente con hipertensión endocraniana? Y si no la haces, ¿por qué no la haces? ¿Cuál es tu razón? No, porque cuando le hacemos una punción también eleva lo que es la presión. ¿Qué presión la eleva? La presión. Ya está con hipertensión endocraniana. ¿Cómo? Es como que le aumentaríamos más la presión, doctora, al momento de hacerle la punción. ¿Por qué, Brian? Si no estás introduciendo nada para elevar ninguna presión. ¿Qué pretendemos con la punción lumbar? Lo que hacemos es sacar líquido, no meter nada. Sacamos líquido. El líquido va a salir hacia afuera. ¿Cómo va a aumentar ahí? Entonces, no. A ver, Miguel Ángel Pérez Acuña. Miguel Ángel. A ver, si nos aclaras esto. ¿Por qué haces la punción? Y si no la haces, ¿por qué no la haces? ¿Se me escucha, doctora? Sí te escucho, Miguel Ángel. Discúlpeme, la pregunta es si haría la punción, ¿por qué? Y si no la haría, ¿por qué, cierto? ¿Por qué? Claro, si hablamos de un paciente que está con la presión endocrinal alta, la pregunta es bien puntual. ¿Haces la punción? Y si no la haces, ¿por qué no la haces? Sí, doctora. Sí, yo creo que yo la haría, doctora, porque igual, o sea, la presión está alta, pero bueno, no voy a introducir nada, simplemente es una punción. Así que solamente quiero extraer. Y así que yo creo que de mi parte yo sería la punción. Pero la diferencia, sí, por ejemplo, con un paciente, por ejemplo, con una meningitis bacteriana, ahí sí no lo haría, pero con un paciente con presión endocrinal alta, sí lo haría, porque lo que estoy haciendo es extraer nada más. No estoy
ingresando nada. Así que de mi parte, sí le haría. Leonardo Miguel, a ver, ¿tú cuál es tu opinión? Un ratito, Luz, un ratito. Leonardo Miguel. Nada, no contesta. Diego Pantoja. Diego Pantoja Ramos. ¿Sí? Yo también sí, ¿cómo se llama? Sí le realizaría el procedimiento de la punción lumbar. Ya. Esto tiene que ver con anatomía. Esto es un tema de neuroanatomía. Entonces, ya, para no pasar el tiempo mucho, no se puede realizar una punción lumbar con un paciente con hipertensión endocraniana, porque yo lo que voy a hacer es sacar líquido, y al sacar líquido va a haber un tema de descompresión brusca. Imagínense, ustedes están a nivel de la columna sacando líquido y arriba en el cerebro hay una hipertensión endocraniana, está el cerebro edematizado. Jalo bruscamente, extraigo bruscamente líquido cefalorraquídeo y produzco un enclavamiento a nivel del agujero occipital y el paciente se muere. Así de simple. Entonces, el riesgo que nos corremos en hacer una PL, una punción a un paciente con hipertensión es alto. Entonces, ¿qué prefiero? Yo prefiero bajar la hipertensión endocraniana, le doy diuréticos osmóticos un día, otro día, y luego hago la punción lumbar con una aguja cuyo calibre sea pequeño. La idea es no producir una descompresión que lleve al paciente a la muerte. Entonces, por eso es que figura allí tomografía o resonancia antes de la PL, porque debemos de corroborar que el diagnóstico clínico de hipertensión endocraniana lo voy a corroborar radiológicamente. ¿Y cuáles son los dos signos de hipertensión endocraniana en la imagen? El borramiento de los surcos que se ven a nivel cortical. Esos surcos se van a desaparecer, se va a borrar, pero además también podemos encontrar un colapso de los ventrículos. Los ventrículos van a estar pegados casi y entonces eso me va a indicar la hipertensión endocraniana y yo no voy a realizar el examen hasta no disminuir ese riesgo. Entonces, una vez que ya le hice la punción lumbar y obtuve mi líquido turbio con una celularidad a predominio polimorfo nuclear, prácticamente mi diagnóstico ya está dado y tengo que plantearme un tratamiento dirigido ya, ¿no? Un tratamiento antibiótico. Y para ello debo recordar que el antibiótico debe penetrar al sistema nervioso central y debe también tener una actividad bactericida. Entonces, bajo esos dos principios, yo debo elegir mi antibiótico que voy a dar a mi paciente. Ustedes cuando hagan su ejercicio profesional y van a estar lejos de la ciudad, no van a tener antibióticos de segunda, tercera generación. Son los antibióticos tradicionales donde tenemos principalmente a la penicilina. Entonces, la penicilina va a ser una herramienta que vamos a tener y que nos va a ayudar para tratar este tipo de infecciones. Sin embargo, esta penicilina tiene pues un efecto digamos que lo presentan algunas personas que son alérgicas a la penicilina y que si son alérgicas
producimos un shock anafiláctico y el paciente también puede morir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, pero a veces en los grupos de trabajo donde están en provincias o lejos de las ciudades, hay un grupo donde hay enfermeras y la enfermera tal vez pueda hacer una reacción dérmica para poder determinar si el paciente tiene esta alergia y disminuir los riesgos, obviamente, que da. Entonces, la penicilina, aparte de la reacción de hipersensibilidad, puede dar tromboflebitis, puede también ocasionar crisis epilépticas, pero son efectos menos frecuentes. Si ya uno está más cerca de una población urbana, pues ya va a disponer de cefalosporinas que tienen una amplia cobertura y que atacan a mayor cantidad de gérmenes, ¿no? Penetran bien en el líquido cefalorraquídeo, pero también tienen efectos a nivel del riñón y pueden producir una necrosis tubular o a nivel gastrointestinal. Beta-lactámicos están disponibles solo vía endovenosa. Tienen también efectos adversos, como todo medicamento, hasta un simple paracetamol puede también tener efectos adversos. Entonces, siempre hay que corrernos ciertos riesgos, pero yo siempre les digo a los alumnos, si uno conversa con los padres del paciente o con el paciente y existe una buena comunicación médico-paciente, las cosas se atenúan, los riesgos, las situaciones, entonces siempre tenemos que tener en cuenta la comunicación, el hablar con el familiar y decirle la toma de decisiones hay que tomarla juntas, ¿no? Los aminoglucósidos son un grupo de medicamentos que está reservado al grupo pediátrico más pequeñito, que son los neonatos o los lactantes, porque ellos son los que se van a ver afectados más por los gérmenes gram negativos. No dejan de tener efectos a nivel del oído y el niño puede quedar hipoacúsico o puede quedar con algún problema renal. El cloranfenicol no lo usamos mucho en nuestro medio, pero tiene también el problema de la aplasia de médula ósea. El metronidazol lo vamos a agregar si a lo largo de la enfermedad del paciente hay algún dato que nos indique que hay un germen anaerobio. Entonces, si hay un germen anaerobio, agregamos al tratamiento que dimos inicialmente el metronidazol, que también tiene efectos a nivel gastrointestinal. Existe acá un protocolo ante la sospecha de una meningitis, entonces hay que tener muy en cuenta este abecedario, digamos. Entonces, donde en primer lugar hay que procurar que el paciente tenga su vía aérea permeable. A lo mejor nos descuidamos un poquito y el paciente no puede ni respirar. Entonces hay que ponerlo en una posición adecuada. Si hay necesidad, pues se tiene que intubar al paciente o ya sea oral o endotraqueal. Entonces, la intubación, el mantener una vía aérea permeable es un punto a favor. En segundo lugar, tener al paciente con una vía endovenosa permeable para poder hidratar al paciente, porque en los casos del grupo pediátrico necesitamos mantener un buen equilibrio hidroelectrolítico. Entonces hay que tener una vía disponible. Hay que tomar muestras de todo lo que es análisis de sangre, gases. En el niño es bien importante el equilibrio hidroelectrolítico. Nuevamente le repito, iniciar un tratamiento empírico que lo vamos a ver más adelante, antibiótico empírico, colocar sonda vesical, medir diuresis, medir por dónde se va perdiendo líquido, por el sudor, que es producto de la fiebre,
o por vómito o a través de la orina, qué sé yo. Entonces, hay que mantener un estricto equilibrio hidroelectrolítico midiendo diuresis y midiendo todo lo que entra y todo lo que sale. Realizar la imagen. Si están disponibles de una tomografía, hacer la tomografía. Si mejor tienen un resonador, mejor. Y luego realizar la PL, no al revés. Siempre la imagen tiene que estar antes de la punción lumbar, por el riesgo que les había dicho que podemos poner en riesgo al paciente y el paciente se enclava y se muere. Luego, realizar modificaciones a ese tratamiento antibiótico inicial, pensar también que podemos dar un tratamiento sintomático de acuerdo a lo que vaya presentando el paciente. Si el paciente se le agrega crisis convulsivas, hay que dar un tratamiento anticonvulsivo. Si el paciente tiene un trastorno de conducta, un trastorno psicomotor, está muy agitado, hay que darle algún antipsicótico. Entonces, el tratamiento empírico al que se hacía mención en la diapositiva anterior debe basarse en la edad del paciente, porque ya les decía que este cuadro de meningitis o meningoencefalitis es sobre todo del grupo pediátrico, pero el grupo pediátrico viene desde el recién nacido hasta el niño que está ya en la secundaria, al adolescente. Entonces, la edad del paciente nos va a indicar los gérmenes que son más frecuentes en ese grupo etario. Y otro dato importante son las patologías previas del paciente. Entonces, la historia clínica no revelará el antecedente de sinusitis, que se ha caído y estamos pensando que haya un traumatismo craneal, una fractura, o el examen clínico también nos puede revelar que el niño tiene unas caries dentales importantísimas y entonces esa es la fuente del cuadro infeccioso que está trayéndolo. Y el tercer factor importante es el resultado del GRAM. Entonces, edad, patología previa y resultado del GRAM. El GRAM ya nos indicará si el paciente tiene un germen GRAM positivo o GRAM negativo. Y como les decía, esto es modificable porque a lo largo de los días puede llegar algún resultado que me esté indicando que no estoy frente al manejo correcto y que debo cambiarlo. En líneas generales, esto es un marco general, no quiere decir que nos vamos a ceñir y a todos los pacientes vamos a aplicarle lo mismo, no, porque cada paciente es un individuo. Entonces, un marco general es meningitis meningocócica, penicilina por 7 días. Meningitis por otras bacterias, penicilina por 10 a 14 días. Meningitis por estreptococo, que es lo que más van a ver, por 3 semanas. O meningitis a gérmenes gram negativos para el grupo de los más pequeñitos, por lo menos 3 semanas, 21 días. Entonces, bajo ese marco, ustedes pueden iniciar un tratamiento, pero lo van cambiando de acuerdo al escenario en el que estén. Otras medidas son el uso de corticoides, porque hay de por medio un tema de inflamación, de hipertensión endocraniana, entonces hay que hacer uso de esteroides en las dosis que ellos indican, ver si el paciente está en shock, es decir, con la presión baja, si requiere hidratación, si hay fiebre, si hay que aislar al paciente porque me va a contagiar por un meningococo, me contagia a todos los niños restantes. Si hay algún factor que lo está predisponiendo al niño, como aquellos que son portadores,
de derivaciones por hidrocefalias congénitas. Hay niños que nacen con hidrocefalia y que les ponen su válvula de derivación. ¿Qué otra cosa debemos de tener en cuenta con respecto a la parte terapéutica? Un buen balance hidroelectrolítico. En el caso de la hipertensión endocraniana ya definida, además del corticoide, del esteroide, podemos hacer uso del diurético osmótico, que es el manitol, el que más comúnmente usamos, manitol al 20%. Glicerol casi no usamos. Si hay crisis convulsivas, hay que dar anticonvulsivante. Recuerden que crisis generalizada, ácido valproico, crisis parcial, carbamazepina, en líneas también generales. Hidrocefalia, si esta ya se va presentando en las imágenes que voy realizando, pues debo de hacer la interconsulta respectiva al neurocirujano para ver la posibilidad de una válvula de derivación. Este primer proceso, que es patrimonio del grupo pediátrico, pasamos a este segundo, que es el absceso cerebral. El absceso cerebral se va a comportar como un proceso expansivo, porque es una colección purulenta que va instalándose en el parénquima cerebral y va aumentando de tamaño. El absceso cerebral puede tenerlo el niño, puede tenerlo el adulto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Obviamente que el dolor de cabeza, una alteración del nivel de conciencia que va a variar, de grado variable. Los signos neurológicos que van a depender de dónde esté localizado esta colección. Si es frontal, dará un déficit motor contralateral. Si es sensitivo, dará un foco parietal. Si tiene más un componente psíquico, probablemente la localización sea temporal, y un problema sensorial visual si es occipital. Entonces, para eso, revisión de neuroanatomía y también de semiología. Hay signos generales de un cuadro infeccioso que va a estar relacionado a la fiebre, a la leucocitosis, que no necesariamente van a estar en todos los casos. Convulsiones, si el proceso es de localización cortical, e hipertensión endocraniana si es más subcortical. Entonces, la clínica nos va a estar informando sobre esta topografía, ¿no? Si hay convulsiones más cortical y si hay hipertensión endocraniana más subcortical. ¿Qué examen nos interesa hacerle a un paciente que tiene un diagnóstico presuntivo de absceso? Imagen. Y si es una resonancia, mucho mejor, pero no siempre disponemos pues de la resonancia, ¿no? Entonces, en la tomografía vamos a estar hablando de densidades, hipodensidad o hiperdensidad, mientras que en la resonancia vamos a estar hablando de intensidades. Entonces, en la tomografía, lo que vamos a observar es una hipodensidad que capte contraste. Esa es una etapa temprana, pero cuando el absceso ya está bien instalado, maduro, se va a presentar una imagen en anillo, que si bien no es patognomónica del absceso, no sugiere mucho el absceso cerebral. En la resonancia estamos hablando de hipointensidad que capta contraste, o ya de una área central de hiperintensidad que está rodeada de esa cápsula y da la imagen en anillo. Radiografía del tórax, si hay algún material del absceso hay que estudiarlo. El tratamiento también debe ser lo más temprano para evitar la cirugía, porque cuando ya se formó esa cápsula que da la imagen en anillo, va a ser bien difícil que por ahí penetre el antibiótico. La elección del antibiótico se hace de acuerdo a la fuente del absceso. Entonces, ahí vemos que
los abscesos son colecciones purulentas que generalmente se producen por contigüidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo tengo un foco infeccioso en el oído, es muy probable que ese proceso infeccioso pase a la región temporal por contigüidad. Si tengo sinusitis frontal, va a ir a la región anatómica frontal, ese absceso de la sinusitis. Entonces, eso es lo que quiere decir que la fuente del absceso es generalmente por contigüidad. En pacientes inmunodeprimidos, obviamente que vamos a pensar en otro tipo de etiología, ¿no? Que está relacionada más a hongos, a parásitos, y el seguimiento hay que hacerlo con imágenes. Hay que ir haciendo imagen a los 3, 4 días para ver si ese absceso está cediendo en su tamaño o al contrario, se mantiene igual o está aumentando. El tratamiento quirúrgico, les decía ya que va a estar, se va a elegir cuando el médico fracasa. Y la forma en que el neurocirujano aborde a este absceso va a depender de su experiencia, de cómo manejan en la institución, y entonces puede ser un drenaje cerrado, puede ser un drenaje abierto, y hay que pensar también en un tratamiento antiedematoso, si hay convulsión, antiepiléptico. El tercer proceso infeccioso son las tromboflebitis. Estas tromboflebitis son patología del adulto. Generalmente en niños no se presenta. Entonces, tromboflebitis de cualquiera de los senos venosos. Si se trata, por ejemplo, del seno cavernoso, lo que tenemos que recordar es la anatomía y recordar que por el seno cavernoso están pasando todos los nervios oculomotores, todos los que dan movimiento al ojo, tercero, cuarto, sexto, pero junto con estos pasa la rama 1 del trigémino. Entonces, clínicamente, el paciente que tiene sospecha de una tromboflebitis de seno cavernoso va a tener el ojo protruido, el ojo salido, va a tener gran inflamación, va a tener fotofobia, no va a tolerar la luz, y además el ojo va a estar congelado. Congelado porque no lo va a mover, ¿no? Todos sus nervios oculomotores están paralizados y no hay movimiento del globo ocular. Pero además va a tener una hipoestesia o disminución de la sensibilidad en la frente, en la frente del ojo que está comprometido. Si es el seno lateral o transverso, los nervios craneales que siguen, que son el 9º, el 10º, va a tener el paciente parálisis de estos nervios craneales, además de tener dolor de cabeza y además de tener borramiento de bordes papilares, va a haber parálisis del 9º, del 10º y del 11º. Entonces el paciente va a quejarse de no poder hablar bien o deglutir, que tiene que ver estos nervios con esas funciones. Si la tromboflebitis del seno longitudinal superior ya más bien está referido a una edema en la frente y en la parte anterior del cráneo. Como inmediatamente está la región frontal, el paciente va a tener o crisis convulsivas o debilidad, que son dos manifestaciones de la región frontal. Puede también a eso agregarse hemianopsias, problemas sensoriales visuales relacionados con campos visuales, comprometerse también las funciones superiores, apraxia, afasia, y también a ese nivel está el centro de la mirada conjugada horizontal. Y entonces el paciente va a tener dificultad para movilizar los ojos en su mirada conjugada
en forma horizontal. ¿Cuál es el examen de elección ante un presuntivo de tromboflebitis? La angioresonancia, que consiste en inyectar sustancia de contraste para poder ver todo el árbol, digamos, la irrigación tanto arterial como venosa. Y entonces, cuando llegamos a la parte venosa, lo que vamos a observar es un incremento del seno, de la señal del seno afectado, ¿no? Y la comparamos con el del otro lado y vemos que está más engrosado, digamos, aumentada la señal del seno venoso que está afectado. Esto es mucho más sensible que la tomografía. El tratamiento es antibiótico similar al del absceso. Igualmente se puede usar antiedematosos, antiepilépticos, dependiendo de lo que tenga el paciente. Meningitis tuberculosa no la toco porque el doctor Alvarado me parece que les hace esta clase, específicamente de meningitis, meningoencefalitis. Entonces vamos a pasar ya directo a las meningitis por hongos, me parece, infecciones del sistema nervioso por hongos, donde el paciente tiene una clínica muy, muy similar al cuadro clínico de la meningitis tuberculosa. O sea, ahí es bastante difícil diferenciar si un paciente tiene TB o tiene micosis. Pero hay que tener en cuenta que en las infecciones por hongos, primero, que afectan a un huésped inmunodeprimido. Bueno, la TB también, ¿no? O sea, pero en el caso de estos pacientes con inmunosupresión, pueden tener alguna afectación sistémica, ya sea, como dice ahí, pulmonar, cutánea, ósea o a nivel de senos. Dependiendo de cuál de estos compromisos tenga el paciente, yo me voy a inclinar a la etiología, ¿no? Si es pulmonar, puedo pensar en esos 3 tipos de hongos que vemos allí, si es cutánea o si es ósea o de senos y órbitas. Entonces, allí es importante todo el examen general de un paciente, de los otros sistemas, aparte del sistema nervioso, del examen neurológico, digamos. ¿Qué debo demostrar en una meningitis por hongos? Debo también mostrar la alteración biológica, para lo cual debo hacer la punción lumbar y obtener el líquido cefalorraquídeo, que va a ser un líquido cefalorraquídeo de aspecto externo, no nos va a ayudar mucho, pero cuando lo enviamos al laboratorio sí tiene un incremento de células, no como la bacteriana, porque la celularidad no llega ni a 1000 células, mientras que en la bacteriana sobrepasa. Pero además la fórmula va a ser a predominio linfocitario. La glucosa baja, pero no tanto como en las bacterianas, y sí hay un aumento importante de proteínas, una hiperproteinorraquia. Hay que realizar una serie de pruebas inmunológicas con el objetivo de llegar a la etiología, ¿no? Y dentro de estas pruebas inmunológicas se puede aplicar la prueba de ELISA, inmunodifusión, test de fijación de complemento, etcétera, etcétera, etcétera. El examen del líquido cefalorraquídeo a través de lo que se llama la tinta china nos puede, el diagnóstico puede ser muy rápido, porque el líquido cefalorraquídeo, una vez obtenido, lo enviamos al residente al laboratorio y inmediatamente el patólogo lo coloca ahí en el microscopio y sí puede ser evidente las levaduras encapsuladas. Dentro de otros exámenes, pues si hay lesiones en piel, hay que cultivar. Si hay lesiones en algún líquido articular o
debemos de realizar un aspirado de médula ósea o broncoscopía, también gammagrafía ósea y de preferencia una resonancia de cerebro, una resonancia porque la tomografía muchas veces no nos ayuda, salvo que sea un tomógrafo de muy buena calidad, ¿no? De última generación, pero en la resonancia, si bien es cierto, no hay unos hallazgos típicos, pero nos acerca más al diagnóstico un estudio de resonancia magnética con contraste, con gadolinio. La terapéutica está relacionada con el uso de antibióticos antifúngicos, de la sanfoterapia. Por ahora, los hospitales lo proporcionan al paciente que tiene el CIS. Entonces, sí es posible ahora curar al paciente o tratar al paciente, lo que no podíamos hacer antes, porque estos medicamentos son bastante caros también. Dentro de otras medidas hay el paciente, evitar el uso mucho de catéteres o derivaciones. Doctora, no se le escucha. Sí, ¿me escuchan nuevamente? Sí, Ahora doctora, sí, se le doctora. escucha. Hoy no sé qué pasó, realmente. A ver. Entonces les decía que de esas infecciones bacterianas que hemos recorrido por las meningitis o meningoencefalitis bacteriana, la TB, vamos a pasar a infecciones de tipo viral. Estas infecciones virales son patrimonio del grupo pediátrico también, no lo tiene pues el adulto, excepto una que nos vamos a referir a ella. Perdón, no sé qué ocurrió, pero ya llegamos. Entonces, les decía, las infecciones virales, mientras se limiten a la capa externa del parénquima, que es la meninges, van a ser hasta cierto punto benignas. El paciente reposa, se le da sus sintomáticos y recupera en la mayoría de veces íntegramente. Entonces, los niños son los que están más expuestos a este tipo de meningitis virales, ¿no? Y entonces, obviamente que cuando esas meningitis, ese virus de la envoltura de la meninges pasa al encéfalo, igualmente ya tiene otra connotación, ¿no? Ya. Entonces, les decía,
Esas infecciones virales, si están referidas solo a meningitis, pueden ser causadas por diferentes virus, dentro de ellos los enterovirus, los virus de la parotiditis, del herpes, adenovirus, y generalmente son en niños y jóvenes, predominan en época de verano. Y otra cosa importante es que si es que están solo referidas a cubiertas, a meninges, las alteraciones biológicas muchas veces no van a evidenciarse. Y cuando no hay ninguna alteración biológica, eso le vamos a llamar meningitis aséptica. No hay alteración en el líquido cefalorraquídeo. Manifestaciones clínicas: dolor de cabeza, fiebre, signos meningios, pero ciertas particularidades que nos están indicando qué tipo de virus es el que está metido ahí. Y entonces, si el niño tiene dolores de tipo muscular, mialgias, y le encontramos un déficit motor asimétrico con arreflexia, vamos a pensar que hay polio. Ya hace tiempo que no hay por la vacunación, ¿no? Pero podría presentarse. Si más bien hay dolores articulares, dolores musculares, Coxsackie, y un ecovirus o hechovirus, si el paciente tiene alguna enfermedad exantemática, si tiene alguna enfermedad en la piel, que en el niño pues esas enfermedades exantemáticas las tenemos hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué debemos de realizar? Demostrar la alteración biológica con la prueba de la punción lumbar, y en el líquido cefalorraquídeo, como les decía, pudiera ser que no encontremos absolutamente ninguna alteración, y a eso vamos a llamar meningitis aséptica. Pero podría haber un aumento de células, pocas, que no pasan de 300, y todo el resto anda normal. Tratamiento sintomático: lo colocamos al niño en reposo, le damos analgésicos, antipiréticos, de acuerdo a lo que sea necesario, y el paciente recupera íntegramente. A diferencia de lo que ocurre en este otro caso, donde sí estamos hablando de una inflamación del parénquima y hay una encefalitis producida por virus ARN o virus ADN, que da clínicamente fiebre, un síndrome meningio de inicio, luego alteración de la conciencia, del estado de conciencia, convulsiones o déficits focales, dependiendo de a dónde se localiza este virus. ¿Qué debemos demostrar en este proceso infeccioso? También la alteración biológica, y hay que hacer la PL, que va a ser similar a la de la meningitis viral, es decir, un aumento de células, no muchas, que no pasan de 300, pero siempre a predominio linfocitario. En estos casos sí hay que realizar otro tipo de pruebas inmunodiagnósticas para, digamos, que ayudan al médico a localizar y a sus estadísticas, pero que realmente, como no hay tratamientos antivirales específicos y son exámenes caros, hay que pensar en lo que vamos a pedir al paciente, ¿no? El electroencefalograma, que nos va a mostrar un enlentecimiento, todas las ondas cerebrales se ven reemplazadas por actividad lenta, y dentro de los exámenes imagenológicos, obviamente que la resonancia es la que está a la cabeza, ¿no? En la resonancia, si bien es cierto, no hay un hallazgo patognomónico, pero nos puede dar información más que la tomografía. Siempre recuerden que en todo proceso inflamatorio, infeccioso, hay que colocar el contraste. En estas infecciones virales, tratamiento sintomático: agentes hiperosmolares e hipertensión endocraniana, como el manitol, y corticoides, además de corticoides.
Si hay convulsión, igualmente dar medicamentos antiepilépticos y tratamiento antiviral si estamos frente a una encefalitis herpética. La encefalitis herpética, sí, vemos casos en adultos, casos en niños, es producida por el herpes simple tipo 1, inicia con un cuadro subagudo, con fiebre, dolor de cabeza y alteración de la conciencia. Inicialmente en el adulto puede ser confundido con un cuadro psiquiátrico. No necesariamente el paciente va a tener fiebre. Entonces, en los casos donde no se han percatado de temperatura, el dolor de cabeza no es una cosa tan importante, pero sí las alucinaciones, los cambios de personalidad, que más van a inducir más a un cuadro de psiquiatría. Y hemos visto casos que vienen siendo manejados por psiquiatras y que después llegan al neurólogo y hacemos el diagnóstico de encefalitis herpética. Entonces, fiebre, alteración de la conciencia, cambios de personalidad, dolor de cabeza, disfasias, que son alteraciones pequeñas del lenguaje, cambios de una sílaba por otra, que a veces pasan como desapercibidos. El líquido cefalorraquídeo, exámenes LCR, que va a estar normal, hay que hacer PCR, hay que, obviamente la imagen es importante, resonancia magnética con gadolinio. Y muchas veces, la resonancia magnética, este virus tiene cierta afinidad por la región temporal y como segundo lugar por la región frontal. Entonces hay que buscar hay que poner nuestro ojo en la región temporal y en la región frontal. Esas son las dos localizaciones que hay que fijarnos cuando pidamos la resonancia magnética. Hay muchas veces en las que nos hemos visto obligados a realizar biopsia porque no tenemos el diagnóstico claro y entonces debemos de biopsiar para enviar la muestra al patólogo y que el patólogo nos informe qué se encontró. Tratamiento aciclovir, el antiviral, que aquí sí hay que darlo por 2 a 3 semanas, corticoides, antiepilépticos, y hay que pensar a veces en un tema un tema ventilatorio, porque el paciente puede comprometerse, y entonces hay que sí pensar en una unidad de cuidados intensivos para poder poner a buen recaudo al paciente. Este cuadro el título no es infecciones víricas, sino las características del líquido en esas infecciones. Y lo más saltante o lo que deben de ustedes fijar es que en caso de meningitis bacterianas o purulentas, la celularidad es la más alta. Ya hemos dicho que pasan de miles de células, pero además la fórmula es polimorfo nuclear. Y la glucosa está caída al suelo. Entonces, 2 hallazgos. Hipercitosis a predominio polimorfo y glucosa por el suelo. Mientras que en las meningitis, ya sea tuberculosa o micótica, esas un poco más crónicas, la celularidad no pasa de 1000 células, no pasa, y además la fórmula es a predominio linfocitario, mononuclear. La glucosa no baja tanto, baja pero no mucho, y la proteína sí aumenta en forma importante, que hace que el líquido sea demasiado denso en su transcurrir y produce hidrocefalia. Bueno, ya la clase la hemos terminado, voy a pasar lista porque ya estamos pasados de la hora. Me disculpan ese impasse que ha habido, que no sé por qué se ha producido.
Ñaña Reyes Mayumi, perdón. Mayumi, sí, presente, doctora. Ya, gracias. Ortega Chávez Elías. Presente.